Julia Berger hojeaba pensativa un viejo álbum de fotos, pasándolas suavemente con los dedos. 53 años y aún conservaba su elegancia natural. Las ligeras arrugas alrededor de los ojos solo añadían carácter a su rostro, y las canas que habían aparecido en su pelo rubio subrayaban la experiencia de los años vividos. 30 años de matrimonio. Qué rápido ha pasado el tiempo. Parecía que fue ayer cuando ella, una joven profesora de historia, aceptó una primera cita con un serio contable, Arthur Berger, y hoy celebraban el 30º aniversario de su matrimonio. Desde la ventana de su espaciosa casa, en un prestigioso suburbio de Múnich, contemplaban el cuidado jardín que Arthur y ella habían creado a lo largo de los años. Julia suspiró, sintiendo un agradable calor al saber la estabilidad de su vida. Lo único que echaba de menos era la presencia de sus hijos. Su hijo Thomas trabajaba como arquitecto en Berlín y su hija Cristina vivía con su marido en Viena, criando a los 2 nietos de Julia, Arthur y Arthur. Arthur entró en el salón, alto y apuesto a pesar de sus 56 años. Las canas de sus sienes no hacían sino aumentar su solidez, y sus gafas de montura fina acentuaban la inteligencia que siempre había atraído a Julia. «Estoy mirando nuestras primeras fotos», sonrió Julia. «¿Te acuerdas de nuestras primeras vacaciones en los Alpes? ¿Cómo podría olvidarlo?» Arthur se sentó a su lado, rodeándola con el brazo. Aquel hotel horrible con el agua fría y las camas chirriantes. Pero las vistas de las montañas eran magníficas, añadió Julia, apoyándose en él. Su casa estaba llena de recuerdos. En la repisa de la chimenea había fotos de sus viajes, de las bodas de sus hijos y de sus graduaciones. Y en el lugar de honor estaba la foto de su boda, en la que el joven Arthur miraba a su novia con una adoración que Julia pensaba que no había desaparecido. «Por cierto, he hecho tu filete favorito para cenar», dijo ella, cerrando el álbum. «Estás guapísima». Arthur la besó suavemente en la mejilla. «Sabes, Thomas me ha llamado hoy. Dijo que vendría 2 semanas el mes que viene». ¿Ah, sí? «Es maravilloso». Julia estaba encantada. «Tendré que preparar su habitación. ¿Crees que Cristina y su familia vendrán también?» Dijo que intentaría convencerlos, contestó Arthur, ajustándose las gafas, aunque ya sabes lo difícil que les resulta escaparse con 2 niños. Julia se levantó y se acercó al gran ventanal que daba a la terraza del patio trasero, donde solían hacer barbacoas con los amigos. El sueldo de maestra y los ingresos de Arthur, uno de los principales contables de una empresa financiera local, les permitían crear un hogar realmente acogedor. «A veces no puedo creer que todo esto sea nuestro», decía Julia, mirando alrededor del amplio salón con chimenea que habían reformado recientemente. «¿Te acuerdas de cuando te di las llaves de esta casa?», preguntó Arthur, acercándose a ella. «Fue el mejor regalo desde el anillo de compromiso». Julia hizo girar en su dedo el anillo de diamantes que Arthur le había dado como regalo de compromiso. «Te mereces lo mejor», dijo rodeándole la cintura con los brazos. Durante 30 años, Arthur no se olvidó de hacerle regalos, tanto caros como simplemente conmovedores. Un collar de perlas para el primer aniversario, una pulsera de oro con un grabado para el 10º, un reloj antiguo con el que ella había soñado. Y en su 25º aniversario, la sorprendió con un coche nuevo atado con un enorme lazo rojo. Pero, sobre todo, Julia apreciaba su casa, decorada para los 2. «Este es nuestro nido para siempre», dijo Arthur cuando cruzaron el umbral por primera vez. Puso su corazón y su alma en cada rincón de su casa, convirtiéndola en un lugar al que todos querían venir. Hijos, nietos, amigos. «Vamos a cenar antes de que se enfríe el filete», sugirió Julia, dirigiéndose al comedor. Durante la cena, hablaron de sus planes para el fin de semana. Un restaurante con amigos el sábado y un almuerzo tradicional con Margaret y Hans, amigos desde hacía 20 años. «¿Estás preparado para las clases de mañana?», preguntó Arthur, dando un sorbo a su vino tinto. «Sí, mañana los de 8º estudian historia medieval», asintió Julia. «¿Y cómo van las cosas en el trabajo? ¿Ya está terminado ese complicado proyecto?» «Casi», respondió Arthur. «Aún quedan algunos detalles por pulir. El director está contento con los resultados. Incluso ha insinuado una gratificación. Hablar de la vida cotidiana, de planes, de hijos, de trabajo. Este acogedor ritual de cena familiar
había permanecido inalterado durante décadas. Julia apreciaba estos momentos, sabiendo cuántos de sus colegas se quejaban de soledad o de relaciones problemáticas. «Sabes, Ana, de la escuela, se va a divorciar de su marido», menciona de pasada. «Resulta que lleva unos años viéndose con otra persona». «Siento oír eso», respondió Arthur, cortando su filete con concentración. «¿Cuánto tiempo llevaban juntos?» «Unos 15 años», dijo Julia. «Es difícil imaginar lo que es quedarse sola de repente después de tantos años juntos. Tenemos suerte de habernos encontrado», dijo Arthur, cogiéndole la mano. Después de cenar, se instalaron en el salón como de costumbre. Arthur hojeaba sus papeles de trabajo y Julia leía una nueva novela. Era una rutina acogedora, consagrada. Antes de acostarse, Julia se quedó mirando su reflejo en el espejo del cuarto de baño. Por supuesto, ya no era la jovencita que había sido cuando se casó con Arthur. Pero él nunca parecía notar las arrugas ni los kilos de más que había ganado después de tener hijos. «Eres la mujer más hermosa del mundo», le decía a menudo. «¿Vienes?», llamaba a Arthur desde el dormitorio. «Sí, ya voy», respondió Julia, apagando la luz. Se tumbó junto a su marido, sintiendo el calor familiar de su cuerpo. Arthur la abrazó, como había hecho todas las noches durante 30 años. «Te quiero», susurró, besándole la frente. «Yo también te quiero», respondió Julia, quedándose dormida con una sensación de seguridad y felicidad. La vida había resultado exactamente como ella había soñado. Casa, hijos, un trabajo que le gustaba y un hombre al que amaba a su lado. Julia Berger era una mujer feliz, y nada parecía perturbar la armonía de su vida perfecta. Antes de que Julia tuviera la oportunidad de hablar con Helen sobre el extraño comportamiento de Arthur, el teléfono que tenía en la mano volvió a sonar. Esta vez era él. «Querida, vuelvo a casa antes de lo previsto». Arthur sonaba inusualmente alegre. «¿Qué te parece si almorzamos en casa de Maximilian?» El Maximilian era uno de los restaurantes más caros de Múnich, un lugar al que solo iban en ocasiones especiales, cumpleaños, aniversarios. Julia sintió crecer su ansiedad. «Suena muy bien, pero... ¿es hoy una fecha especial?», preguntó con cautela. «¿Necesito una excusa para llevar a cenar a mi propia mujer?», se rió Arthur. «Solo quiero hacerte sentir bien. Estaré en casa dentro de 1 hora, ¿vale?» «Sí, por supuesto», respondió Julia, tratando de ocultar la vergüenza en su voz. Terminó la conversación con Helen, prometiéndole que la llamaría más tarde, y fue a prepararse para comer. Algo le decía que debía estar especialmente guapa. El reflejo en el espejo mostraba a una mujer elegante, con finas líneas alrededor de los ojos, que aparecían cuando sonreía. Julia llevaba un vestido azul marino que siempre había gustado a Arthur y un collar de perlas, regalo de él por su primer aniversario. Llevaba un maquillaje ligero que resaltaba sus ojos azules, herencia de sus antepasados suecos. Cuando Arthur regresó, parecía extrañamente tenso, a pesar de su gran sonrisa y del ramo de rosas que llevaba en la mano. «Estás preciosa», le dijo, besándole la mejilla, «y ese vestido me gusta tanto». «Gracias por las flores», respondió Julia, aspirando el aroma de las rosas. «Es el 3er ramo de esta semana». «¿Qué pasa, Arthur?» «No mucho». Se encogió de hombros, pero no la miró a los ojos. «Es que me he dado cuenta de la poca atención que te he prestado últimamente. He estado ocupado con el trabajo, los proyectos, los informes. Quiero compensarlo». Julia puso las flores en un jarrón, observando a su marido. Durante 30 años de matrimonio, había aprendido a reconocer sus estados de ánimo y sus segundas intenciones. Ahora algo no cuadraba. «¿Puedes esperar un momento? He olvidado el teléfono en el coche», dijo Arthur al salir de casa. Julia se acercó a la ventanilla y lo vio sacar el teléfono de la guantera. Pero no volvió enseguida, sino que se detuvo junto al coche y marcó rápidamente un número. La conversación duró apenas 1 minuto, pero Arthur parecía excitado, gesticulando enérgicamente con la mano libre. «¿Con quién está hablando tan emocionado?», se preguntó Julia. En el restaurante, Arthur se mostró atento y encantador, como en los primeros años de su matrimonio. Pedía los mejores platos, vino caro y contaba anécdotas divertidas del trabajo. Sin embargo, Julia se dio cuenta de que a menudo miraba su teléfono por debajo de la mesa, pensando que ella no podía verlo. Entonces,
¿Qué pasa con ese fondo de inversión? Preguntó Arthur entre el plato principal y el postre. Aún no estoy segura, respondió Julia con cautela, pero no veo por qué tenemos que utilizar la casa como garantía. ¿No tenemos suficientes activos? Arthur bebió un sorbo de vino y golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. Claro que tenemos otros activos, pero si utilizamos la casa como garantía parcial, obtendremos mejores condiciones. Más capital inicial, mejores intereses. Es solo una estrategia comercial, nada arriesgado. ¿Qué quieres decir exactamente con garantía parcial?, preguntó Julia. Es solo el 30% de la casa, dijo Arthur, sin mirarla a los ojos. Julia tuvo que admitir que aquello tenía cierta lógica, pero algo seguía preocupándola. ¿Por qué ahora? Nunca nos habíamos planteado una inversión así. ¿Por qué ahora? Arthur enarcó las cejas, porque es el momento perfecto para el mercado. Y para ser honesto, Julia, su voz se entrecortó. No me estoy volviendo más joven. Quiero mantenernos mientras pueda, mantenerte a ti. La respuesta le pareció sincera. Típico de Arthur, siempre pensando en el futuro, siempre planeando. Tal vez solo estaba siendo paranoica. De acuerdo, pero quiero participar en el proceso, ver los documentos, saber a dónde va a parar nuestro dinero. Arthur sonrió. Te lo explicaré todo. Te enseñaré todas las cifras. Somos socios en todo, ¿verdad? Al día siguiente, Arthur le presentó documentos, muchos documentos, páginas de cifras, gráficos, términos jurídicos. Le explicó pacientemente cada punto y respondió a sus preguntas. Todo parecía seguro y bien pensado. Necesitamos sus firmas aquí, aquí y aquí, dijo señalando varios lugares en los documentos, y luego lo arreglaré todo a través del banco. Julia firmó, un poco nerviosa. A pesar de la explicación lógica de Arthur, algo en toda la situación le parecía mal. Se me olvidó decirte que tengo que ir a Frankfurt unos días por asuntos de la empresa, dijo Arthur, recogiendo los documentos firmados. Vamos a lanzar un nuevo proyecto y tendré que estar allí en persona. ¿Frankfurt?, preguntó Julia. No lo habías mencionado antes. Lo decidimos ayer, explicó. Volveré el fin de semana, lo prometo. Durante la cena, Arthur permaneció en silencio, con la mirada perdida. Julia se dio cuenta de que apenas comía. ¿Estás bien? Pareces tenso, le preguntó, mirando a su marido con preocupación. Solo estoy cansado, respondió él. Este proyecto me consume mucha energía. Más tarde, cuando Arthur subió a hacer las maletas para su viaje, Julia se dio cuenta de que se había dejado el maletín en el salón. Nunca antes había revisado sus cosas, pero ahora, impulsada por una vaga preocupación, se acercó al maletín. Estaba cerrado. Decepcionada, estaba a punto de marcharse cuando vio que uno de los documentos asomaba por un bolsillo lateral. Julia lo sacó con cuidado. Era un billete de avión a Frankfurt, tal como había dicho Arthur. Pero había otro documento al lado. Julia lo sacó y se quedó helada. Era un recibo del Hotel Adlon de Berlín a nombre de Arthur Berger, una habitación para 2 personas para este fin de semana. Pero dijo que se iba a Frankfurt. ¿Qué haces? La voz aguda de Arthur la hizo sobresaltarse. Estaba de pie en la puerta, con el rostro distorsionado por la ira. Yo vi un documento asomando por el maletín, murmuró Julia, sintiendo que su rostro se sonrojaba de vergüenza y ansiedad. ¿Así que ahora me sigues? Su voz sonaba fría y desconocida. No, yo solo. Arthur, aquí pone Berlín, no Frankfurt. Le entregó el recibo con mano temblorosa. Él cogió el papel y su rostro cambió. La ira fue sustituida por... ¿Qué? ¿Preocupación? ¿Miedo? No es lo que piensas, dijo rápidamente. Después de Frankfurt, en realidad pensaba ir a Berlín a reunirme con Thomas. Quería sorprenderle trayéndole aquí el fin de semana. Por eso reservé una habitación doble. La explicación sonaba plausible. Thomas vivía en Berlín y Arthur podía visitarlo. Pero, ¿por qué no se lo había dicho enseguida? Ahora se ha estropeado la sorpresa, suspiró Arthur. Quería que estuvieras contenta. Lo siento, replicó Julia, sintiéndose culpable. Es que... últimamente te comportas de un modo extraño. Primero esta repentina atención, las flores, los restaurantes, luego el fondo de inversión. ¿Está mal querer prestar más atención a tu mujer?, preguntó Arthur, levantando la voz de repente.
Julia dio un paso atrás, sorprendida por su reacción. Por supuesto que no. Es solo que no es propio de ti. La gente cambia, Julia, dijo con más calma. Acabo de darme cuenta de lo mucho que significas para mí y del tiempo que hemos perdido por culpa de mi trabajo. Se acercó y la abrazó, pero de un modo mecánico, sin la calidez habitual. Julia sintió que algo frío se le enroscaba en el pecho. A la mañana siguiente, Arthur se marchó. Julia lo acompañó hasta la puerta, todavía inquieta. Después de que él se marchara, ella limpió la casa, como hacía siempre que se sentía ansiosa. Mientras limpiaba su dormitorio, tiró accidentalmente una caja de zapatos que había en el vestidor de Arthur. Al agacharse para guardarla, Julia se dio cuenta de que la caja era sorprendentemente ligera. La abrió y estaba vacía. Normalmente contenía los gemelos de Arthur, el precioso reloj que le había regalado por sus 50 cumpleaños y su colección de insignias. Alarmada, Julia empezó a revisar metódicamente otras cajas y cajones. La colección de insignias había desaparecido, al igual que el reloj. Fue a su despacho y examinó las estanterías con más detenimiento. Ahora se dio cuenta de que no solo faltaba la caja fuerte, sino también valiosos libros de la colección de primeras ediciones que Arthur había reunido a lo largo de los años, varias figuritas antiguas e incluso los marcos de las fotos familiares que solían estar en la estantería. Julia se sentó en la silla de Arthur, sintiendo que el miedo la atenazaba. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué se había llevado todas estas cosas? ¿Y a dónde iban? De repente, recordó cómo Arthur había insistido en un fondo de inversión conjunto, cómo había firmado documentos con ella. Sacó las copias que le había dejado y las leyó detenidamente. Ahora, sin la presencia de Arthur ni sus convincentes explicaciones, se dio cuenta de algo inquietante. Los documentos no solo preveían una hipoteca parcial sobre la casa, sino también la transferencia de una parte significativa de sus ahorros comunes a una nueva cuenta. Una cuenta a la que, como se vio después, ella no tenía acceso directo. A Julia le temblaron las manos al llamar al banco. Se enteró de que Arthur ya había activado la transferencia y que ya se había transferido una cantidad importante. Intentó bloquear la operación, pero le dijeron que era imposible sin Arthur, porque los documentos estaban debidamente firmados por ambas partes. «Pero es nuestro dinero», insistió Julia, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. «Lo siento, señora Berger», respondió el empleado del banco, «pero según los documentos que usted firmó, el dinero está ahora en manos de un fondo de inversión gestionado por su marido». Julia colgó el teléfono y sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Era estúpida. Acababa de firmar aquellos documentos sin siquiera leerlos bien, confiando en Arthur como siempre hacía. Intentando calmarse, llamó a su hija, Cristina. ¿Sabía ella algo de los planes de Arthur para visitar a Thomas en Berlín? ¿Papá? ¿En Berlín?, preguntó Cristina sorprendida. No, no lo ha mencionado. Ayer hablé con Thomas y no mencionó nada sobre la visita de su padre. A Julia se le revolvió el estómago. Otra mentira. ¿Le ha pedido dinero a Thomas últimamente?, preguntó con cautela. ¿Qué? No, claro que no, respondió Cristina. Mamá, ¿qué pasa? Me estás asustando. No es nada, cariño. Julia trató de sonar tranquila. Es solo que he notado algunas cosas extrañas y me preguntaba si papá había hablado contigo de ellas. Tras la conversación, Julia decidió echar un vistazo al garaje que compartían. Arthur siempre era muy cuidadoso con sus herramientas y las guardaba en estantes especiales. Pero ahora, la mayoría de las herramientas habían desaparecido, al igual que su colección de vinos raros en el almacén del sótano. Todo lo que tenía algún valor parecía haber sido metódicamente recogido y retirado. De repente, Julia se acordó de sus joyas. Se apresuró a ir a su habitación y miró en su joyero. Sus joyas más preciadas seguían allí, pendientes de diamantes, un collar de perlas y una pulsera de oro con diamantes. Pero entonces se acordó de las demás joyas que había guardado en la caja fuerte de Arthur. El broche de época de su abuela, un colgante de diamantes, unas monedas de oro que le había dejado su padre. Ahora todo había desaparecido. Sin saber qué hacer, Julia llamó a su mejor amiga, Helen. Eran amigas desde la universidad, y si alguien podía aconsejarla en esta situación, esa era Helen.
Se está llevando nuestro dinero, nuestras cosas, todo lo que tiene valor, dijo Julia llorando. No entiendo qué está pasando. Julia, esto parece serio. Helen sonaba preocupada. ¿No crees que él podría estar preparándose para dejarte? Las palabras de Helen golpearon a Julia como una descarga eléctrica. ¿Dejarme? ¿Después de 30 años de matrimonio? Parecía imposible. No, no puede ser, protestó ella. Somos felices juntos. Él solo, no sé, tal vez esté planeando algunas inversiones. Escucha, no quiero asustarte, continuó Helen con cuidado. Pero esto es muy parecido a lo que le pasó a mi hermana Magdalena, ¿recuerdas? Su marido se volvió de repente muy atento, le hacía regalos a todas horas, y luego resultó que se había llevado la mayor parte de sus ahorros conjuntos y se había marchado con una mujer más joven. Julia recordaba esta historia. Magdalena quedó destrozada cuando ocurrió. Pero Arthur, él no es así. Tienes que comprobar su teléfono, dijo Helen con firmeza. Allí encontrarás respuestas. No puedo espiar a mi propio marido, intentó argumentar Julia. ¿Podría estar robando el dinero y las joyas comunes? Preguntó Helen secamente. Julia, deja de ser tan ingenua. Tienes 53 años, no 23. Está claro que pasa algo y tienes que protegerte. Después de la conversación, Julia se quedó sentada, mirando las fotos familiares de la pared. 30 años de matrimonio, 2 hijos, tantos recuerdos. ¿Era todo mentira? Arthur, el hombre con el que había vivido la mayor parte de su vida, ¿se disponía a traicionarla? Se dirigió al ordenador de su casa e intentó conectarse al correo electrónico de Arthur. Para su sorpresa, la contraseña que conocía, la fecha de su boda, ya no funcionaba. Él la había cambiado. Julia sintió que le temblaban las manos. Todo indicaba que Arthur ocultaba algo, y si Helen tenía razón, entonces... De repente pensó en Tamil. No conocía a nadie con ese nombre, pero se dio cuenta de que Arthur tenía a alguien con las iniciales TK en sus contactos. A menudo llamaba a esa persona, pero Julia nunca le preguntaba quién era. Respetaba su espacio personal y confiaba en él. Dios, estaba tan ciega, pensó Julia, secándose las lágrimas. Todas las señales estaban delante de ella. La repentina atención, las mentiras sobre los viajes, la desaparición de objetos de valor, las transferencias de dinero. Arthur se estaba preparando para escapar y se estaba llevando todo lo que pudiera tener algún valor. Julia se asomó a la ventana. Seguía lloviendo, convirtiendo su cuidado jardín en un borrón. Y lo mismo ocurría con su vida, que ayer le había parecido tan perfecta, pero que ahora se desmoronaba. Tenía que hacer algo. No podía quedarse sentada esperando a que Arthur volviera, si es que iba a volver. Tenía que llamar a un abogado, bloquear las cuentas si aún era posible, proteger lo que le quedaba. Ya no era la Julia confiada que había firmado documentos sin leerlos. Si Arthur realmente se disponía a dejarla, ella no se lo iba a poner fácil. 30 años. 30 años de su vida, entregados a este hombre, a su familia, a su hogar. Se merecía algo más que ser abandonada, despojada hasta los huesos. Julia se secó las lágrimas y se enderezó. Ahora las lágrimas habían sido sustituidas por determinación, la pena por rabia. Si Arthur pensaba que podía llevárselo todo y marcharse sin consecuencias, estaba muy equivocado. Iba a luchar por todo lo que le pertenecía por derecho, y con ese pensamiento en mente, Julia cogió el teléfono y llamó a su abogado. Habían pasado 3 días desde que Arthur se marchó a su supuesto viaje de negocios. Julia apenas había dormido, repasando en su cabeza todas las conversaciones, todos los momentos sospechosos de las últimas semanas. Se puso en contacto con un abogado, el señor Muller, especializado en derecho de familia, y concertó una cita para el día siguiente. Tras una larga conversación con él por teléfono, Julia se sintió un poco más segura, aunque la terrible ansiedad seguía sin desaparecer. Comprobó sus cuentas bancarias. La mayor parte de sus ahorros comunes habían sido transferidos, pero ella había conseguido bloquear una pequeña cantidad. Mueller le aconsejó que reuniera todas las pruebas de que Arthur se había llevado sus bienes comunes y que fotografiara los espacios vacíos donde habían guardado objetos de valor. El sábado por la mañana, Julia se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Había pasado la noche en vela y no paraba de darle vueltas a posibles escenarios,
intentando averiguar qué hacer a continuación. Después de tomarse 2 pastillas para el dolor de cabeza, bajó a la cocina a preparar café. El sol brillaba al otro lado de la ventana, justo lo contrario de su estado de ánimo. Julia intentó desayunar, pero la comida le supo insípida y el café amargo. El dolor de cabeza no desapareció, sino que se intensificó. Al mediodía, sintió náuseas y debilidad. Debe de ser el estrés, piensa, y decide tumbarse a descansar. Por la noche, se sintió peor. Le subió la temperatura, le pesaba el cuerpo, y un fuerte dolor de cabeza hacía insoportable incluso la débil luz de la lámpara de su mesilla de noche. Julia apenas podía levantarse de la cama para tomar otra dosis de su medicación. Quería llamar a Helen, pero no tenía fuerzas ni para sostener el teléfono. Debe de ser el virus, pensó con la cabeza nublada antes de volver a sumirse en un sueño agitado. Julia se despertó con el sonido de la llave en la puerta principal. Arthur había vuelto. El reloj de la mesilla de noche marcaba las 5:30 de la tarde del domingo. ¿Había dormido casi 24 horas? Intentó incorporarse, pero una nueva oleada de náuseas y mareos la obligó a volver a recostarse sobre las almohadas. Oía a Arthur moverse en el piso de abajo. El golpe de su maleta, el ruido de sus pasos, el sonido del agua que salía del grifo de la cocina. Unos minutos más tarde, la puerta del dormitorio se abrió, y Arthur miró dentro. Al ver a su mujer en la cama, levantó las cejas sorprendido. «¿Julia? ¿Qué te pasa?» Sonaba preocupado, pero Julia sospechaba ahora de cada una de sus palabras. «Creo que estoy enferma», resolló con voz débil. «Tengo un fuerte dolor de cabeza, náuseas». Arthur se acercó y le puso la mano en la frente. «Tienes fiebre», dijo. «Una fiebre muy alta. Tenemos que llamar a un médico». «No hace falta», protestó Julia. «Es solo un virus. Se me pasará. No seas tonta», replicó Arthur con brusquedad. «Llamaré a Weber». El doctor Weber había sido su médico de cabecera durante muchos años. En condiciones normales, Julia habría agradecido la preocupación, pero ahora veía las acciones de Arthur como un intento de crear la apariencia de un marido atento. «¿Qué tal el viaje?», preguntó, observando atentamente su reacción. «Productivo», respondió Arthur, dándose la vuelta para marcar el número del médico. «Frankfurt fue ajetreado pero fructífero». «Otra mentira», pensó Julia, recordando el recibo del hotel de Berlín. El doctor Weber prometió estar allí en 1 hora. Arthur le trajo agua y otra pastilla para la fiebre, y bajó diciendo que tenía que hacer unas llamadas. Julia estaba tumbada con los ojos cerrados, pero el sueño no llegaba. En su mente rondaban pensamientos sobre la traición de Arthur, su misterioso viaje y las joyas desaparecidas. Quería levantarse, seguirlo, averiguar a quién llamaba, pero su cuerpo se negaba a obedecer. 40 minutos más tarde, Julia sintió por fin que podía levantarse. La debilidad no había desaparecido, pero ya no era tan aplastante. Tal vez la medicación estaba haciendo efecto. Se sentó lentamente en la cama, esperando a que pasara la oleada de mareos. Con cuidado de no hacer ruido, Julia se levantó y, agarrándose a la pared, se dirigió a la puerta. Quería oír con quién hablaba Arthur. Esta enfermedad debilitante no podía vencer su deseo de saber la verdad. Mientras caminaba por el pasillo, oyó la voz de Arthur procedente de su despacho. La puerta estaba ligeramente cerrada, y ella se acercó con cautela, tratando de no delatar su presencia. «Unos días más, mi Tamila». La voz de Arthur era suave, casi arrulladora, un tono que hacía tiempo que no utilizaba en sus conversaciones con Julia. «Estoy terminando los trámites». Julia se quedó helada, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. Tamila. Esa era la tecla de su teléfono. «Sí, querida, todo va según lo previsto», continuó Arthur. «Las transferencias bancarias están casi terminadas. Lo único que falta es liquidar la casa, pero el abogado dijo que no había problema, porque Julia ya había firmado todos los documentos necesarios». Julia se apoyó en la pared, sintiendo que se le entumecían las piernas. Lo que Helen le había advertido era cierto. Arthur no solo planeaba abandonarla, sino que les estaba robando metódicamente a los dos para preparar una nueva vida con otra mujer. «Por supuesto, comprendo tu ansiedad». Su voz se volvió tranquilizadora. «Pero créeme, ya casi ha terminado.
Un poco más de tiempo y estaremos juntos, sin problemas. Empezaremos una nueva vida, como habíamos soñado. Una nueva vida, sin ella, con dinero que pertenece a los dos, con las joyas que se llevó, con la casa que, por lo visto, también pensaba llevarse. Tienes casi todas mis cosas, continuó Arthur. Trasladé lo más valioso la semana pasada. Solo me queda el armario y algunos objetos personales, pero eso no es problema. Los recogeré cuando todo esté listo. Julia sintió que una ira ardiente le subía al pecho. 30 años. 30 años de matrimonio, ¿y él la aparta así de su futuro? Sí, ya sé que a tu edad ya quieres estabilidad, se rió Arthur. No te preocupes, mi Tamila, he pensado en todo. El dinero, la casa, el futuro, todo será como lo planeamos. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene esta Tamila? Julia sintió una nueva oleada de vértigo, pero se obligó a mantenerse erguida. Tenía que oírlo todo. Yo también te quiero, dijo Arthur con cariño. Eres el único que me entiende de verdad. Me haces sentir viva y joven. Julia, es una buena mujer, pero llevamos mucho tiempo distanciados. No te preocupes, ella no es un problema. Créeme, ella ni siquiera sabe lo que está pasando. Julia sintió que una lágrima caliente rodaba por su mejilla. ¿Una buena mujer? ¿Así la ve él después de 30 años? ¿Una buena mujer que se puede tirar como una cosa inútil? Sí, te llamaré cuando se vaya el médico. Se puso enferma, así que tuve que llamar a Weber. No es nada serio, solo algún tipo de virus. Pero es incluso para mejor. Mientras ella está en cama, puedo cuidar de todo. Así que la enfermedad de ella era incluso una ventaja para él. Julia sintió que su cuerpo empezaba a temblar. No sabía si de debilidad o de rabia. 2 o 3 días más, una semana como mucho, y estaré completamente libre, prometió Arthur. Solo tú y yo, Tamila. Por fin, Julia le oyó terminar la conversación y colgar el teléfono. Se apresuró a volver al dormitorio, apenas capaz de controlar el dolor de cabeza y las náuseas que volvían en oleadas. Apenas tuvo tiempo de llegar a la cama y tumbarse cuando oyó los pasos de Arthur en el pasillo. Julia cerró los ojos y se hizo la dormida. La puerta de la habitación se abrió y sintió que Arthur se detenía un momento, observándola. Luego la puerta volvió a cerrarse y los pasos se alejaron. Ahora, tumbada en la cama, dejó correr sus lágrimas. 30 años de su vida habían sido una mentira. El hombre en quien más confiaba en el mundo no solo la engañaba, estaba preparando un robo metódico, recogiendo todo lo de valor para empezar una nueva vida con una mujer más joven. Y lo peor de todo es que ella se lo puso fácil firmando aquellos documentos. Su ingenuidad, su confianza ilimitada en el hombre con el que había pasado la mayor parte de su vida, se estaba volviendo en su contra. Cuando llegó el doctor Weber, Julia había recuperado el control de sí misma. Dejó que la examinara y respondió a sus preguntas con frases cortas. «Parece un caso grave de gripe, señora Berger», dijo el médico al terminar su examen, «pero su tensión arterial no es ninguna broma. Necesita reposo absoluto, la medicación que le recetaré y mucho líquido». Julia asintió, incapaz de hablar. ¿Descansar? ¿Cómo podía estar tranquila cuando su vida se desmoronaba ante sus ojos? «Yo me ocuparé de ella, doctor», le aseguró Arthur, acompañando a Weber hasta la puerta. «Qué ironía», pensó Julia. «Habla de cuidar cuando está planeando robarme y abandonarme». Cuando el médico se marchó, Arthur le trajo a Julia la medicación prescrita y un vaso de agua. «Necesitas descansar», dijo, sentándose en el borde de la cama. «Weber dijo que estarás mejor en unos días». «Gracias», respondió Julia en voz baja, sin mirarle. No se atrevía a mirar a los ojos al hombre que la había traicionado tan fríamente. «Tengo que irme mañana por la mañana», dijo Arthur. «Me temo que no puedo reprogramar esta reunión, pero le pediré a Helen que venga a ver cómo estás». «¿Así que no te impedirá que te lleves los últimos objetos de valor?», pensó Julia, pero dijo en voz alta. «No, estaré bien. Solo es la gripe». «Insisto», dijo Arthur con firmeza. «No deberías estar sola en este estado». Se marchó antes de que ella pudiera objetar. Julia se quedó mirando al techo, pensando en lo que había oído. Su marido, su compañero de vida, planeaba abandonarla, llevándose todo lo que habían construido juntos durante 30 años, y actuaba metódicamente, deliberadamente,
dejándola sin nada. «No te saldrás con la tuya, Arthur», pensó, sintiendo que recuperaba la determinación a pesar de su debilidad física. «He sido una esposa fiel y cariñosa durante 30 años. Di a luz a tus hijos, te apoyé y estuve a tu lado en los momentos difíciles. No vas a apartarme así como así de tu vida y quedarte con todo lo que tenemos». Cuando Arthur se fue a dormir a la habitación de invitados, para no interferir en tu descanso, según le explicó, Julia cogió con cuidado el teléfono y escribió a Helen un breve mensaje. «Tenías razón, es mucho peor de lo que pensaba. Hablamos mañana». A continuación, llamó a su abogado, el señor Muller, dejando un mensaje de voz en el que solicitaba una cita urgente. «La situación es crítica», dijo. «Mi marido planea cogerlo todo y desaparecer». Esa noche, Julia apenas durmió, en parte por su enfermedad, pero más por la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Dolor, traición, rabia, desesperación. Todos esos sentimientos se mezclaban para crear un cóctel tóxico que la envenenaba por dentro. Recordó su vida en común, su primera cita, cuando Arthur, un joven y serio contable, la había impresionado tanto. Su boda, modesta pero llena de esperanza, el nacimiento de sus hijos, la compra de esta casa, aniversarios, vacaciones, días laborables y festivos, 30 años de recuerdos compartidos. Y Arthur tachó todo esto en aras de una tal Tamila. ¿Quién era? ¿Una joven colega? ¿Una clienta? ¿Cuánto había durado su aventura? Julia se sorprendió a sí misma pensando que quería conocer todos los detalles, aunque sabía que solo empeoraría el dolor. Por la mañana, se quedó dormida. Se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. Arthur se había marchado, como había prometido. Encontró una nota en la mesilla de noche. «Tómate la medicación. Volveré por la noche. Helen vendrá a mediodía». «Ah». Julia se levantó lentamente de la cama. Físicamente, se sentía un poco mejor. Le había bajado la temperatura. El dolor de cabeza había disminuido, aunque seguía sintiéndose débil en todo el cuerpo. Pero emocionalmente, estaba destrozada. Se duchó, intentando quitarse la sensación de suciedad que le había dejado la conversación que había escuchado. Luego bajó lentamente a la cocina para tomarse un café. No podía comer, pero necesitaba la cafeína para despejar su mente. Sentada a la mesa de la cocina, Julia empezó a planear sus acciones. Si Arthur cree que puede apartarla de su vida y quedarse con todo lo que han adquirido juntos, está muy equivocado. Ella luchará por cada céntimo, por cada cosa que le pertenece por derecho. Pero antes que nada, necesita pruebas. Pruebas de su infidelidad, pruebas de que se quedó con sus bienes comunes, pruebas de sus planes para la casa. Después de terminar su café, Julia fue a la oficina de Arthur. Esta vez no se limitó a mirar las estanterías, sino que revisó metódicamente cada cajón, cada carpeta. La mayoría estaban vacíos, pero en el último cajón del escritorio encontró un sobre con documentos. Los saca y empieza a leerlos. Eran documentos para una nueva cuenta bancaria en Suiza, abierta a nombre de Arthur. Ya había una cantidad considerable en la cuenta, casi todos sus ahorros conjuntos. «Dios», susurró Julia al hojear las páginas. Realmente ha pensado en todo. Después encontró los papeles de la venta de la casa. Según ellos, Arthur tenía autoridad para vender la casa en nombre de los dos. Julia recordó los documentos que había firmado sin leerlos detenidamente, y evidentemente, este era uno de ellos. «Fui tan estúpida», dijo, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar, tan ingenua, tan confiada. El último documento del sobre era un recibo de alquiler de un apartamento en Berlín, un apartamento de lujo en una zona prestigiosa de la ciudad. El inquilino era Arthur Berger y el contrato empezaba la semana siguiente. Así que el plan estaba claro. Arthur se llevaría todos sus objetos de valor y su dinero, vendería la casa que compartían y empezaría una nueva vida en Berlín con una mujer llamada Tamila. Julia volvió a meter con cuidado los documentos en el sobre y se lo metió en el bolsillo de la bata. Era exactamente la prueba que necesitaba. Volvió a la cocina justo a tiempo para oír el timbre. Era Helen, tal como Arthur había prometido. «Dios mío, tienes un aspecto terrible», dijo Helen mientras abrazaba a su amiga. «Arthur dijo que estabas enferma, pero no mencionó que fuera tan grave. No es la enfermedad lo que me tiene tan deprimida.
replicó Julia con amargura, conduciendo a Helen al salón. Y lo hizo, sobre los documentos del fondo de inversión que había firmado sin leerlos, sobre las joyas y objetos de valor desaparecidos, sobre la conversación que había oído por casualidad, sobre los documentos que había encontrado hoy. Helen escuchaba con horror en el rostro. «¡Ese cabrón!», exclamó cuando Julia terminó su relato. «¿Cómo puede hacer esto después de 30 años? ¿Y quién es esa Tamila?». «No lo sé», respondió Julia, frotándose las sienes. «Pero está claro que es más joven que yo. Me di cuenta por la forma en que hablábamos». «Tienes que ponerte en contacto con un abogado inmediatamente», insistió Helen, «y congelar todas las cuentas que aún se puedan congelar. Ya le he dejado un mensaje a Mueller». Julia asintió. «Debería devolver la llamada». «Bien». Helen apretó la mano de su amiga. «Pero mientras tanto, tienes que descansar y recuperar fuerzas. Sigues enferma y te espera una dura batalla». Julia asintió, agradecida por el apoyo de su amiga. Helen tenía razón. Necesitaba fuerzas para enfrentarse a Arthur y a sus planes. «¿Sabes?», dijo Julia en voz baja, «lo que más me duele no es que me engañe con otra. Lo que más duele es que lo haga tan fríamente, tan calculadamente. No solo se va con otra mujer, sino que me está quitando metódicamente todo lo que hemos construido juntos durante 30 años. Como si yo nunca hubiera estado en su vida, como si ni siquiera mereciera una parte de nuestro pasado juntos. No te mereces que te trate así», dijo Helen con firmeza, «y él va a pagar por ello. Créeme, se arrepentirá de su elección». Una hora más tarde, Mueller llamó. Después de escuchar a Julia, concertó una cita para el día siguiente y le aconsejó que hiciera fotografías de los espacios vacíos donde se habían guardado objetos de valor y que sacara fotos de todos los documentos que había encontrado. «Presentaremos una demanda por estafa y robo de bienes comunes», le dijo. «Con las pruebas que has reunido, tenemos muchas posibilidades no solo de bloquear la venta de la casa, sino también de recuperar los fondos robados». Después de hablar con el abogado, Julia sintió que recuperaba la esperanza. Tal vez pudiera evitar lo peor. Helen se quedó con ella hasta última hora de la tarde, ayudándola a reunir pruebas y a planificar sus próximos pasos. Cuando por fin se marchó, Julia se sentía más fuerte que hacía días. El malestar estaba remitiendo y la determinación ocupaba su lugar. Arthur regresó hacia las 9 de la noche. Julia estaba sentada en el salón, intentando leer un libro, aunque su mente estaba muy distraída. «¿Cómo te encuentras?», preguntó al entrar en la habitación. Helen dijo que te sentías mejor. «Sí, lo estoy», respondió Julia, sin levantar la vista de su libro. «Bien». Arthur parecía extrañamente tenso. «Te he traído medicinas. Y he decidido quedarme en casa mañana para cuidarte». «Para ver si he encontrado tus papeles», pensó Julia, pero dijo en voz alta. «No hagas eso. Yo estoy bien y tú tienes que trabajar». «Insisto». Su tono se endureció. «Sigues enferma». Julia levantó por fin la vista y lo miró a los ojos. Por un momento, le pareció ver preocupación y miedo en ellos. Quizá Arthur sintió que ella sabía algo. «Como quieras», dijo al fin. «Me voy a la cama. Buenas noches». Mientras subía las escaleras hacia su dormitorio, sintió los ojos de Arthur clavados en ella. ¿Sospechaba algo? ¿O solo estaba vigilando a su presa, asegurándose de que no interfiriera en sus planes? Cerró la puerta del dormitorio, se sentó en la cama y respiró hondo. Mañana. Mañana se reuniría con su abogado y comenzaría la lucha por su vida, su futuro, su propiedad. Y Arthur se arrepentiría mucho de haber decidido traicionarla. Con este pensamiento en mente, se fue a la cama, sintiendo que la rabia y la determinación sustituían al dolor y la desesperación. Su mundo había cambiado para siempre, pero Julia Berger no iba a caer sin luchar. A la mañana siguiente del doloroso descubrimiento, Julia se despertó con una sensación de pesadez en todo el cuerpo. Aunque se sentía mejor físicamente, estaba emocionalmente agotada. El sol que brillaba a través de las persianas parecía demasiado brillante, demasiado optimista para la oscuridad que se había instalado en su alma. Los ruidos del piso de abajo indicaban que Arthur ya estaba despierto. Julia le oía quejarse en la cocina, probablemente preparando el desayuno. Era una imagen tan cotidiana y familiar que ahora solo le producía amargura. 30 años desayunando juntos y ahora todo era una fachada.
Se vistió despacio, eligiendo un traje sencillo pero elegante. Hoy tenía una reunión con un abogado y quería parecer serena y segura de sí misma, a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. Cuando bajó a la cocina, Arthur estaba poniendo las tortitas en los platos. Había té recién hecho, fruta y mermelada en la mesa. Parecía un desayuno familiar perfecto. «Buenos días», dijo, volviéndose hacia ella. «He hecho tus tortitas de arándanos favoritas. ¿Cómo te encuentras hoy?» «Mejor», respondió Julia, sentándose a la mesa. Arthur la fulminó con la mirada, pero no dijo nada mientras seguía trabajando con la tetera. «Creo que tenemos que hablar, Arthur», dijo Julia, sin apenas tocar la comida que tenía en el plato. «Por supuesto». Se sentó frente a ella, pero sus ojos parecían tensos. «¿Sobre qué?» «Sobre Tamil». Arthur se quedó inmóvil, con el tenedor y un trozo de tortita colgando en el aire. En su rostro se dibujó una expresión que Julia no supo identificar. ¿Sorpresa? ¿Miedo? Pero enseguida se recompuso. «¿Tamila? No sé de quién me estás hablando», dijo, intentando parecer tranquilo. «¿En serio?» Julia sintió que la ira subía lentamente por su pecho. «Creía que conocías a la que cariñosamente llamas mi Tamila, aquella con la que planeas un nuevo comienzo y un futuro juntos». Arthur palideció, dejando el tenedor. «¿Tú has estado escuchando mis conversaciones? Pasaba por tu despacho cuando hablabas con ella». Julia intentó hablar con calma, pero su voz temblaba por la emoción reprimida, y oí lo suficiente para saber lo que pasaba. «Julia, ¿puedo explicarte?» «¿Explicar qué?», le interrumpió ella. «¿Cómo has estado cogiendo metódicamente nuestro dinero conjunto? ¿Cómo te has llevado los objetos de valor de nuestra casa? ¿Cómo vas a vender nuestra casa y huir a Berlín con alguna mujer?» Arthur parecía estupefacto. Obviamente, no esperaba que ella supiera tanto. «¿Tú revisaste mis cosas?», preguntó, pasando al ataque. «Eso es una violación de mi intimidad. ¿No es robarle a tu propia esposa y planear abandonarla una violación de nuestro acuerdo de 30 años?» Julia alzó la voz, sintiendo que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero no dejó que se derramaran. Ahora no. Se miraron a través de la mesa, que de repente parecía un enorme abismo entre ellos. «No quería que te enteraras así», dijo finalmente Arthur, apartando la mirada. «Pensaba explicártelo cuando llegara el momento. Cuando sea el momento adecuado». Julia se rió amargamente. «Cuando todo nuestro dinero esté en tu cuenta suiza, cuando vendamos nuestra casa, cuando empaques tus últimos objetos de valor y desaparezcas». Arthur suspiró, pasándose las manos por la cara. «Todo esto es muy complicado, Julia. No pretendía hacerte daño. Oh, ¿solo querías robar tranquilamente todo lo que hemos hecho juntos y desaparecer? Eso está mucho mejor, de verdad». Sus palabras rezumaban sarcasmo. Se hizo un gran silencio. Julia sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Esperaba una objeción, una explicación, cualquier cosa que pudiera desmentir sus peores sospechas. Pero Arthur se quedó sentado, mirando su plato. «¿De verdad estás saliendo con esa mujer?», preguntó finalmente Julia, sin estar segura de querer oír la respuesta. «Sí», respondió Arthur en voz baja, levantando por fin la vista. «Se llama Tamila Klein y tiene 41 años. Es la jefa de contabilidad de nuestra oficina de Berlín». Julia sintió que algo frío le estrujaba el corazón. Una cosa era sospecharlo, y otra muy distinta oírlo confirmado de sus labios. «¿Hace cuánto tiempo?». Su voz era apenas audible. «Casi un año», admitió Arthur. «Nos conocimos en una conferencia de empresa el pasado mes de mayo. Un año. Durante todo un año había estado viviendo una doble vida. Se acostaba con ella, desayunaba con ella, discutía planes para el futuro. Todo mientras sabía que iba a dejarla. ¿Y tú? ¿La amas?», fue la pregunta que ella temió formular. Arthur dudó, pero solo un momento. «Sí, la quiero. Ella me hace sentir vivo y comprendido. Tenemos una chispa que hacía mucho tiempo que no existía, Julia». Cada palabra era como una puñalada. Julia sintió que algo en su interior se desmoronaba, la última esperanza de que todo aquello fuera un malentendido, una especie de pesadilla. «¿Así que nuestros 30 años no significan nada para ti?»,
preguntó, sintiendo que se le quebraba la voz. ¿Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra vida juntos? Por supuesto que sí, se apresuró a asegurarle Arthur. No niego que hayamos tenido una buena vida, pero la gente cambia, Julia. Yo he cambiado, mis sentimientos han cambiado. ¿Y por eso decidiste no solo marcharte, sino robarme? Julia sintió que su ira volvía a apoderarse de ella. Yo no robo, dijo él, con cara de dolor. Lo único que cojo es lo que me pertenece, lo que compré, lo que pagué. Estuvimos casados 30 años, le interrumpió Julia. Construimos esta vida juntos, ganamos este dinero juntos, compramos estas cosas juntos. Sí, pero técnicamente... ¿Técnicamente? Julia no podía creer lo que oía. ¿Hablas en serio? ¿30 años de matrimonio y hablas de tecnicismos? Arthur parecía irritado. Escucha, Julia, quiero que este divorcio se desarrolle sin problemas. Te dejo la casa, lo cual es más que generoso por mi parte. ¿Generoso? Julia apenas pudo resistir el impulso de tirarle la taza. ¿Una casa que ya has intentado vender según los documentos que he encontrado? Arthur se estremeció, obviamente sorprendido de que ella lo supiera. He cambiado de opinión sobre la casa. Te la vas a quedar. ¡Qué noble por tu parte! Volvió el sarcasmo a su voz. ¿Y qué hay de nuestros ahorros conjuntos? ¿La cuenta en Suiza? ¿Las joyas que sacaste de la casa? Julia, te pido que seas razonable. Arthur se levantó de la mesa. Su paciencia se estaba agotando. Te ofrezco un divorcio civilizado. No compliques las cosas. ¿Civilizado? Julia también se levantó, mirándolo directamente a los ojos. ¿Llamas civilizado a que hayas exportado en secreto nuestros valores comunes? ¿Que transfirieras dinero a una cuenta secreta? ¿Que me hayas obligado a firmar documentos sin explicarme su esencia? Te expliqué los documentos, gritó Arthur. No es culpa mía que no los leyeras. Me engañaste deliberadamente. Julia podía sentir cómo su voz temblaba de rabia. Utilizaste mi confianza en ti para engañarme. Arthur suspiró, tratando de controlarse. Mira, no quiero pelear. Quiero el divorcio. Ya no te quiero, Julia. Lo siento, pero es verdad. No tenemos la chispa, la conexión que solíamos tener. Sus palabras la golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. 30 años, y ya no te quiero. Tan simple, tan definitivo. Arthur. Su voz se suavizó, suplicante. Piensa en nuestra vida, en todo lo que hemos pasado juntos. ¿No significa nada para ti? ¿No podemos intentar arreglar las cosas? No hay nada que arreglar. Su voz era firme, pero no cruel. No es una decisión repentina, Julia. Llevo mucho tiempo pensando en esto, mucho tiempo, y me he dado cuenta de que tú y yo hemos terminado. Julia sintió que se le escapaba la última esperanza. Podía ver la determinación en sus ojos, la firmeza en su postura. Realmente era el final. Quiero que esto sea lo menos doloroso posible para todos, añadió Arthur cuando ella no respondió. Así que te ofrezco un compromiso razonable. Tú te quedas con la casa. Yo te doy dinero suficiente para que te dure hasta que te jubiles. El resto lo necesitaré para empezar de cero. Julia le miró, sin reconocer al hombre con el que había vivido 30 años. ¿Quién es este hombre que habla tan fríamente, tan calculadoramente de su vida en común? Hoy he quedado con un abogado, dijo ella, por fin controlándose. Discutiremos los detalles del divorcio a través de los abogados. Arthur frunció el ceño. ¿Por qué complicarlo tanto? Podemos resolverlo nosotros mismos. Ya has demostrado que no puedo confiar en ti. Por eso, a partir de ahora, nos comunicaremos a través de abogados. Se dio la vuelta para marcharse, pero él la detuvo agarrándola del brazo. Julia, no hagas ninguna estupidez. Los abogados solo complicarán la situación y se llevarán un dinero que podría quedarnos a nosotros. ¿Nosotros? Rió ella con amargura. Ya no hay nosotros, Arthur. Tú mismo lo has dicho. Apartó la mano y se dirigió hacia la salida, cogiendo el bolso y las llaves del coche. ¿A dónde vas?, preguntó él siguiéndola. No es asunto tuyo, dijo ella abriendo la puerta. Perdiste el derecho a saber a dónde iba cuando decidiste traicionarme. Y se marchó, dejando a Arthur de pie en el umbral con cara de confusión. La reunión con el abogado Mueller fue productiva. Después de escuchar toda la historia y ver las copias de los documentos que Julia había encontrado, estaba indignado.
Lo que está haciendo su marido, Frau Berger, es fraudulento, dijo quitándose las gafas. Podemos presentar una demanda no solo para obtener un reparto justo de los bienes, sino también por daños y perjuicios. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Julia, agotada pero decidida. En primer lugar, presentaremos una solicitud de embargo preventivo de todos sus bienes comunes, respondió Mueller. Esto le impedirá vender la casa o transferir más dinero. Luego, prepararemos una demanda de divorcio por nuestra parte, con una lista completa de demandas de división de bienes. Ya se ha quedado con muchas cosas. Las incluiremos en la demanda, le aseguró Mueller. Si tenemos pruebas de que eran bienes comunes, el tribunal lo tendrá en cuenta en la división. Julia asintió, sintiendo que el tono profesional y tranquilo del abogado la iba tranquilizando poco a poco. Te recomiendo que no hables de los detalles del divorcio con tu marido sin mi presencia, añadió Mueller. A juzgar por lo que me has contado, puede intentar manipularte u obligarte a firmar más documentos. No pienso firmar nada más sin leerlo, dijo Julia con firmeza. Cuando regresó a casa, era tarde. La casa la recibió en silencio. Al parecer, Arthur se había marchado antes de que ella llegara. Julia subió lentamente a su dormitorio, cansada. El estrés emocional del día le estaba pasando factura. Se duchó, tratando de eliminar no solo el cansancio físico, sino también el dolor de la traición que parecía estar escrito en su piel. Tumbada en la cama, Julia no podía dormir. Sus pensamientos giraban en torno a la conversación con Arthur, su confesión, su frío «ya no te quiero». ¿Cómo se puede vivir 30 años con alguien y de repente dejar de quererle? Pensó en su vida juntos, el nacimiento de sus hijos, su primera casa, los viajes, las tardes tranquilas frente al televisor, los desayunos juntos. ¿Era todo falso? ¿Arthur solo había fingido sentir durante todos estos años? ¿O su amor se estaba desvaneciendo poco a poco y ella, cegada por sus sentimientos, no se daba cuenta? Y esta mujer, Tamila Klein, 41 años. 12 años más joven que Julia, pero no tan joven como para que pudiera descartarse como la típica crisis de los 40. ¿Qué tiene ella que Julia no tenga? ¿Qué le dio ella a Arthur para que él quisiera acabar con 30 años de matrimonio? El silencio de la noche solo hacía que estas preguntas fueran más dolorosas. Julia yacía mirando al techo, sintiendo que las lágrimas le rodaban por las sienes. Fue la noche más larga de su vida. Los 3 días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Arthur llegaba tarde y se iba temprano, evitando a Julia. Ella sabía que había recibido una orden judicial para congelar sus activos. Mueller se había asegurado de que el proceso fuera lo más rápido posible. Me pregunto cómo se sintió Arthur cuando se dio cuenta de que su plan cuidadosamente planeado se venía abajo. El 4.º día después de su enfrentamiento, Arthur se reunió con ella en la cocina por la mañana. Parecía cansado, con ojeras, pero decidido. «Me mudo», dijo sin preámbulos, «hoy mismo». Julia asintió, tratando de no mostrar ninguna emoción. Se lo esperaba, pero le dolió oírlo en voz alta. «Tu abogado se puso en contacto con el mío», continuó Arthur. «Has complicado esto más de lo que podría haber sido, pero bueno, respeto tu decisión». Julia no dijo nada, solo siguió preparando café. «Haré las maletas esta tarde», añadió. «Sería mejor que no estuvieras en casa. Esta sigue siendo mi casa», dijo finalmente Julia. «Yo estaré aquí». Arthur suspiró, pero no discutió. Ese mismo día, más tarde, Julia se sentó en el salón, intentando leer un libro, pero en realidad escuchando los ruidos del piso de arriba, donde Arthur estaba recogiendo sus cosas. Cada golpe, cada crujido le traía recuerdos dolorosos. 30 años de su vida, que ahora simplemente estaba metiendo en maletas y cajas. Finalmente, bajó con varias maletas grandes. Julia lo miraba con fingida indiferencia, aunque sentía un dolor agudo en las entrañas. «He reservado un servicio de mudanzas para mañana», dijo, dejando las maletas junto a la puerta. Julia asintió, sin fiarse de su voz. Arthur volvió a subir las escaleras y regresó con una pequeña caja que Julia reconoció inmediatamente como su joyero. «¿Qué haces?», preguntó ella, levantándose de la silla. «Son mis joyas. Técnicamente», acentuó Arthur la palabra, «son las joyas que compré para ti, con mi dinero. Cuando haces un regalo, Arthur,
pasa a ser propiedad de la persona a quien se lo haces. Julia trató de hablar con calma, pero sintió que la ira aumentaba en su interior. «Bueno, pues ahora me los llevo», replicó él, abriendo la caja y rebuscando en su contenido. «Sobre todo este». Sacó un anillo de compromiso de diamantes, el primer regalo caro que le había hecho, símbolo de su amor y su compromiso. «No puedes llevarte mi anillo». Julia no daba crédito a lo que veía en sus ojos. «Sí puedo, y me lo llevo», replicó Arthur con frialdad. «Así como estos pendientes, el collar y la pulsera. Todo esto costó mucho dinero, y yo lo compré todo, como regalo para mí. ¡Es mío!». Julia intentó arrebatar la caja, pero Arthur dio un paso atrás, apartándola. «Considéralo un retorno de la inversión», dijo, sonando cínico. «Tú te quedas en la casa, ¿no? Y yo tengo que empezar una nueva vida casi desde cero, gracias a tu abogado». Julia no podía creer que este fuera el mismo hombre que una vez la había mirado con adoración, que le había prometido amarla el resto de su vida. «¿Y esto?», preguntó Arthur, acercándose a la cómoda y cogiendo el reloj antiguo que le había regalado por Navidad hacía unos años. Cogió una figurita de porcelana de colección que había traído de un viaje de negocios a Japón. Y, por supuesto, esto. Fue al vestidor y sacó las llaves de su coche, el Mercedes que le había regalado por su 25º aniversario. «No puedes llevarte mi coche», exclamó Julia, perdiendo por fin los nervios. «Fue un regalo. Técnicamente, el coche está a mi nombre», replicó Arthur con una fría sonrisa. «Así que legalmente es mío, y puedo hacer lo que quiera con él». Julia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no por haber perdido sus pertenencias, sino por darse cuenta de lo cruel e insensible que podía llegar a ser el hombre al que una vez había amado. «Eres un cabrón», susurró, sintiendo cómo estallaba la amarga verdad. «30 años, ¿y así es como te despides de mí? ¿Quitándome los regalos que me diste? La vida es injusta», replicó él, mientras seguía recogiendo objetos de valor del salón, «y no voy a empezar de cero cuando puedo vender todo esto por un buen dinero. Técnicamente, es todo mío». «Deja de decir técnicamente». Julia sintió que la voz se le quebraba en un grito. «No tiene nada de técnico. Es nuestra vida juntos, nuestras cosas juntos». «Lo era», la corrigió Arthur con frialdad. «Ahora nos divorciamos y cada uno se queda con lo suyo. Y esto», señaló el joyero, «es mío». Julia se quedó allí, observando impotente cómo Arthur recogía metódicamente todo lo que él le había regalado. Joyas, obras de arte, objetos de colección, cualquier cosa que pudiera venderse por un buen precio. Luego se acercó a la estantería y empezó a descolgar los álbumes de fotos familiares. «¿Para qué es esto?», preguntó Julia, sintiendo que una nueva oleada de dolor la invadía. «¿Vas a vender también nuestros recuerdos?». «No», respondió Arthur, hojeando uno de los álbumes, «pero quiero enseñarle a Tamila una parte de mi pasado, explicarle de dónde vengo, cómo crecieron nuestros hijos». «¿Nuestros hijos?», repitió Julia. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? No solo me estás dejando a mí, estás destruyendo a toda nuestra familia». «No seas tan dramática», le dijo Arthur. «Los niños ya son mayores, tienen su propia vida, lo entenderán. ¿Entender que su padre resultó ser un cabrón mentiroso y avaricioso?». Julia no pudo contener su rabia, que por fin había sustituido por completo a su dolor. Arthur se limitó a encogerse de hombros y siguió haciendo las maletas. En una hora, sus maletas y cajas estaban llenas. Se había llevado casi todo lo de valor de la casa, dejando solo muebles grandes y cosas que no tenían un valor económico significativo. «Bueno, supongo que esto es todo», dijo, mirando alrededor de la sala de estar, como para ver si había olvidado algo valioso. Julia se quedó junto a la ventana, rodeándose con los brazos como para protegerse del frío, aunque la habitación era cálida. «Dejaré las llaves de casa sobre la mesa», añadió Arthur, «pero será mejor que cambies las cerraduras». Recogió las maletas y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo y se dio la vuelta, como si quisiera decir algo, pero cambió de idea. En lugar de eso, se limitó a asentir y salió, dejando atrás 30 años de matrimonio. Julia se quedó sola en la casa medio vacía. Caminó lentamente por las habitaciones, viendo las huellas de la ausencia. Espacios vacíos en las paredes donde habían colgado cuadros. Estanterías vacías donde había figuritas de colección.
ganchos vacíos en el vestidor donde colgaban sus joyas. Pero lo más doloroso era el vacío que sentía en su interior, el lugar donde antes había vivido su amor por Arthur, su confianza en él y su fe en el futuro que les esperaba juntos. Ahora solo había vacío y dolor. La semana siguiente a la partida de Arthur fue un calvario para Julia. La casa, antes llena de vida, ahora parecía vacía, lo que no hacía sino amplificar los ecos de sus pasos solitarios. Los armarios medio vacíos, la ausencia de los objetos personales de su marido, los espacios vacíos en las estanterías donde solían estar las fotos y los recuerdos, todo ello le recordaba una vida desgarrada, 30 años que habían sido arrasados en cuestión de horas. Durante los primeros días, apenas salió de su habitación, cayendo en un estado de entumecimiento o en ataques de llanto incontrolable. Helen venía todos los días, le llevaba comida e intentaba consolarla, pero sus palabras de consuelo rebotaban en el muro de dolor que rodeaba a Julia. Las llamadas telefónicas de los niños, que ya se habían enterado de la situación por Arthur, su versión, por supuesto, tampoco supusieron ningún alivio. Thomas estaba conmocionado. Christina estaba enfadada, pero ambos parecían no saber qué decirle a su madre en aquella situación. Poco a poco, la conmoción se convirtió en enfado y el enfado en determinación. Al 8º día de la mudanza de Arthur, Julia se despertó con una idea clara. Su vida seguía, y tenía que recoger los pedazos, creando una nueva imagen del futuro. Sin Arthur, sin ilusiones, sin la ingenua confianza que tanto le había costado. El primer paso fue visitar el banco. Mueller, su abogado, le explicó que el tribunal había bloqueado sus cuentas principales, pero que aún tenía que resolver sus asuntos financieros actuales, cambiar sus accesos y aclarar la situación de sus tarjetas de crédito. Esa mañana, Julia fue especialmente cuidadosa con su ropa. No lujosa, pero sí un elegante traje de negocios azul marino, un collar de perlas que Arthur no había tenido tiempo de recoger, un maquillaje ligero para ocultar las huellas de las noches en vela. No pretendía parecer una víctima rota de las circunstancias. ¿Estás realmente segura de que estás preparada para salir sola?, le preguntó Helen por teléfono cuando Julia le contó sus planes. Gracias, pero tengo que aprender a hacerlo sola, respondió Julia, mirando su reflejo en el espejo. Parecía más vieja que hace una semana, cansada, pero había una nueva expresión en sus ojos, la determinación de una mujer que no dejaría que nadie le arruinara la vida. Después de que Arthur se llevara su Mercedes, Julia pidió un taxi. De camino al banco, observó la ciudad a través de la ventanilla, notando lo ajena que parecía. Múnich, donde había vivido toda su vida adulta, le parecía de pronto una ciudad extraña, llena de desconocidos que llevaban una vida despreocupada, ignorantes de su tragedia y despreocupados por ella. La Augsburger Landstraße, donde se encontraba la sucursal central de su banco, estaba llena de gente que se apresuraba a realizar sus negocios. Julia pagó al taxista y salió despacio, deteniéndose un momento para serenarse. El enorme edificio de mármol del Deutsche Bank siempre le había causado admiración. Arthur se ocupaba de todos los asuntos financieros de la familia y rara vez la involucraba en operaciones bancarias sencillas. ¿Por qué llenar tu hermosa cabeza con cosas tan aburridas?, le decía con una sonrisa, y ella la confundía tontamente con preocupación, sin darse cuenta de que simplemente la mantenía al corriente de su situación financiera. Al entrar en el espacioso vestíbulo, Julia se acercó al mostrador de información. «Buenas tardes. Me gustaría hacer una consulta sobre mi cuenta», le dijo a la joven, que le sonrió amistosamente. «Por supuesto, Frau Berger, Julia Berger». La joven consultó rápidamente algo en su ordenador. «Necesita ver a un especialista en cuentas personales. Por favor, tome el número y espere a que alguien le llame». Julia cogió el papel con el número y se dirigió a la sala de espera, donde ya había varias personas sentadas. Eligió un asiento junto a la ventana que daba a la calle, puso su bolso sobre el regazo y se dispuso a esperar. La pantalla situada encima de los mostradores indicaba que había otras 7 personas delante de ella. Julia suspiró y se dio cuenta de que tendría que pasar al menos una hora aquí. ¿Julia? ¿Julia Berger? Una voz de mujer la hizo volver la cabeza. Una elegante mujer de mediana edad, con el pelo corto y unos inteligentes ojos marrones, estaba ante ella. Algo en su rostro le resultaba familiar,
pero Julia no recordaba dónde se habían conocido. «Perdone, soy yo, Verónica Koch». La mujer le tendió la mano. «Nos conocimos en las fiestas de empresa de Linder & Partners». Ahora Julia recordaba. Verónica trabajaba en la misma empresa financiera que Arthur, aunque en un departamento diferente, creo. «Por supuesto, Verónica». Julia le estrechó la mano, forzando una sonrisa. «Ha pasado mucho tiempo». «Casi 1 año y medio», asintió Verónica, sentándose junto a Julia. «Lo dejé el pasado marzo». «¿En serio?». Julia recordaba que Arthur había mencionado algo al respecto, pero sin dar detalles. «Espero que hayas encontrado algo mejor». «Se podría decir que sí», respondió Verónica, y Julia captó una nota extraña en su voz. «Trabajo como consultora para una pequeña empresa de inversiones. Menos dinero, pero se duerme mejor». Julia asintió, sin saber qué decir. Nunca había sido muy amiga de los colegas de Arthur, y se limitaba a mantener una conversación cortés en las fiestas de Navidad y otros actos de empresa. «¿Y cómo está Arthur?», preguntó Verónica. «¿Todavía en la buena Linder & Partners?». Julia sintió un nudo en la garganta. Por supuesto, Verónica no sabía nada de su divorcio. Sí, él seguía allí. Algo en su tono debió de delatar su estado, porque Verónica la miró detenidamente y luego bajó la vista hacia su mano izquierda, que ya no llevaba el anillo de casada. «Perdona si te estoy preguntando algo desagradable», dijo Verónica con cuidado. «Pero, ¿os va bien a ti y a Arthur?». Julia pensó en mentir, en decir algo así como «todo va bien». Pero de pronto se sintió cansada de mentir, del engaño de Arthur, de su propio engaño, de la apariencia de vida perfecta que habían mantenido durante tanto tiempo. «No, no está todo bien», respondió en voz baja. «Arthur me dejó por otra mujer». Verónica parecía sorprendida, pero no escandalizada, lo que a Julia le pareció extraño. «Lo siento», dijo tras una pausa, aunque, para ser sincera, no puedo decir que sea una gran sorpresa. Ahora Julia estaba sorprendida. «¿A qué te refieres?». Verónica vaciló, como si estuviera considerando si continuar esta conversación. «Mira, no quiero ser insensible, pero se ha hablado en Linder & Partners sobre Arthur y otros colegas». Julia sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué sabían exactamente los colegas de Arthur que ella, su esposa desde hacía 30 años, no sabía? «¿Qué conversaciones?», preguntó, inclinándose más hacia ella. Verónica vaciló de nuevo. «Quizá no sea asunto mío. Por favor». Julia la miró fijamente a los ojos. «Tengo derecho a saberlo». «Tienes razón», suspiró Verónica. «Es que firmé un acuerdo de confidencialidad cuando me fui. No está directamente relacionado con Arthur, pero ¿un acuerdo de confidencialidad?». Julia no lo entendía. «¿Por qué? No me fui por voluntad propia», dijo Verónica bajando la voz. «Pero me ofrecieron una compensación decente por mi silencio». «¿Silencio sobre qué?». Verónica miró a su alrededor, como si alguien estuviera escuchando su conversación. «Sobre el acoso sexual por parte de la dirección», dijo finalmente. «Franz Lindner, el jefe de la empresa, convirtió la oficina en su harén personal durante años. Lo soporté durante casi 5 años, pero luego se hizo insoportable». Julia sintió que sus mejillas se sonrojaban de indignación. «Eso es terrible. Deberías haberle demandado». «Lo pensé», respondió Verónica, «pero Lindner tiene demasiados contactos, y me ofrecieron una suma que no pude rechazar. Además, no fui la única. Muchas mujeres han pasado por esto». Julia intentó comprender lo que había oído. Conocía a Franz Lindner, un hombre atractivo y carismático de unos 50 años, director de una de las empresas financieras más prósperas de Múnich. Arthur siempre hablaba de él con gran respeto, lo calificaba de «Founder» y genio de las finanzas. «¿Pero qué tiene que ver esto con Arthur?», preguntó ella, volviendo al principio de la conversación. Verónica le devolvió la mirada. «Mire, no estoy diciendo que Arthur participara en este acoso, pero era una de las personas que ayudaban a Lindner a arreglar situaciones delicadas, financieramente. ¿A qué se refiere?». «Arthur estaba a cargo de un fondo especial», explicó Verónica. «Oficialmente era el Fondo de Desarrollo de la empresa. Extraoficialmente se llamaba Fondo para Problemas Lindner. Se utilizaba para pagar indemnizaciones a mujeres que podían causar problemas, sobornar a inspectores
y hacer ORSA a los funcionarios adecuados. Julia sintió que se le cortaba la respiración. ¿Está diciendo que mi marido estaba implicado en un fraude financiero? Solo digo que era un solucionador de problemas, respondió Verónica con cautela. Arthur sabía cómo hacer que los números dijeran lo que él quería que dijeran, cómo ocultar lo que la empresa no quería mostrar en público, y fue muy bien recompensado por ello. Julia se echó hacia atrás, sorprendida. Todos estos años había pensado que su cómodo estilo de vida, sus regalos caros y su gran casa eran el resultado del duro trabajo y el talento de Arthur en el sector financiero. Pero si lo que dice Verónica es cierto... ¿Estás segura?, preguntó con voz temblorosa. Yo trabajaba en contabilidad, respondió Verónica. Mi departamento no tenía acceso directo al fondo, pero veía los documentos y oía las conversaciones, y mi indemnización procedía de ahí. Vi el número de cuenta. Número 170 y 60, recordó Julia. Un día, mientras hojeaba los papeles de Arthur en busca de documentos del seguro, dio con una carpeta con esta marca. En su interior había informes financieros, fórmulas y números que no le parecían lógicos. Cuando le preguntó a Arthur, se llevó la carpeta con frustración, diciendo que eran papeles de trabajo que no debían llegar a casa. «No lo entiendo», dijo Julia, sintiendo que la cabeza le daba vueltas con esta nueva información. «Si esto es cierto, entonces, ¿todos estos años nuestras vidas se han construido con dinero negro? No es tan sencillo». Verónica trató de sonar más suave. Arthur es sin duda un financiero con talento, y su salario básico era perfectamente legal. Pero las primas, sobre todo las cuantiosas que recibía por servicios especiales a la empresa, esa era otra historia. El número de Julia apareció en la pantalla y fue su turno. «Tengo que irme», dijo poniéndose en pie, sintiendo que le temblaban las piernas. «Gracias por tu sinceridad, Verónica». «Lo siento si te he contado más de lo que te gustaría saber», respondió Verónica, también de pie. «Creo que tienes derecho a saberlo todo». Intercambiaron tarjetas de visita y Julia se dirigió al mostrador donde la esperaba un empleado del banco. La conversación sobre cuentas, tarjetas de crédito y acceso fue como un sueño. Ella asentía, firmaba documentos, contestaba preguntas, pero su mente estaba muy lejos. ¿Era todo mentira? Este pensamiento palpitaba en su cabeza como un dolor agudo. No solo su matrimonio, su relación, sino incluso su bienestar, su modo de vida. Todo se basaba en dinero sucio, en fraude, en la ocultación de delitos empresariales. Durante años, lució joyas, condujo un coche caro, vivió en una casa espaciosa, sin pensar en el origen del dinero que proporcionaba todo eso. Arthur siempre decía que el sector financiero es complicado, y ella estaba encantada de dejarle estas cuestiones a él, confiando en su competencia y honestidad. ¿Quiere comprobar también el estado de la cartera de inversiones? La pregunta del banquero la sacó de sus pensamientos. ¿Cartera de inversiones?, volvió a preguntar Julia, intentando concentrarse. El banquero pareció sorprendido. Sí, señora Berger. Una cartera impresionante, por cierto. Su marido la abrió hace 5 años. Según los documentos, usted estaba presente cuando lo hizo. Julia intentó recordar. ¿Hace 5 años? Sí. Recordaba a Arthur llevándola al banco para firmar unos papeles. Le explicó algo sobre inversiones, sobre diversificación de activos, pero todo sonaba tan complicado que ella se limitó a asentir y afirmar donde él le indicaba. «Sí, claro», dijo ella, intentando no mostrar su sorpresa. El banquero trabajó unos minutos con el ordenador y le entregó una copia impresa. Aquí tiene un informe detallado del rendimiento de la cartera hasta la fecha. Como puede ver, a pesar de algunas fluctuaciones del mercado, la tendencia general es positiva. Julia miró las cifras, tratando de entenderlas. La inversión total era asombrosa, mucho más de lo que ella podía imaginar. Sobre el papel, parecía que Arthur y ella eran mucho más ricos de lo que había pensado. ¿Y esas inversiones? ¿Están bloqueadas por el tribunal, como nuestras cuentas?, preguntó. De momento, sí, asintió el banquero. Hemos recibido una orden judicial que congela todos nuestros bienes comunes hasta que se resuelva el divorcio. Al menos el abogado Mueller hizo un buen trabajo impidiendo que Arthur pudiera retirar los fondos. Después de terminar sus asuntos en el banco, Julia salió, sintiéndose completamente desolada.
La información que había recibido de Verónica había puesto patas arriba todo lo que había pensado sobre su vida durante los últimos 30 años. En lugar de llamar a un taxi, decidió caminar hasta el parque más cercano. Necesitaba tiempo para reflexionar y saber qué hacer con sus nuevos conocimientos. Englisher Garden Park estaba lleno de gente disfrutando de un cálido día de primavera. Madres jóvenes con carritos de bebé, parejas de ancianos que paseaban lentamente por los senderos, corredores, paseadores de perros. La vida seguía su curso habitual, ajena a la agitación que Julia estaba experimentando. Encontró un banco libre bajo un viejo roble y se sentó a contemplar el pequeño lago donde nadaban los patos. Ella y Arthur solían venir aquí a menudo los domingos, compraban pan en la panadería cercana y daban de comer a los pájaros, hablando de sus planes, sueños e hijos. Ahora esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a otra Julia. Sacó el móvil y encontró la tarjeta de visita de Verónica, que le había dado antes de separarse. «Si quieres hablar de ello, llámame», le dijo. ¿Quería Julia saber más? Una parte de ella quería olvidar, dejar el pasado en el pasado, centrarse en reconstruir su vida. Pero la otra parte de ella, la que se sentía engañada no solo como esposa, sino también como persona con sus propios principios morales, exigía la verdad, toda la verdad. Pulsó el botón de llamada antes de poder cambiar de opinión. «Aquí, Frau Koch». La voz de Verónica sonaba profesional y reservada. «Verónica, soy Julia Berger», dijo, sintiendo que se le aceleraba el pulso. «Hoy hemos hablado en el banco. Sí, claro. ¿En qué puedo ayudarte, Julia?» «Me gustaría saber más», contestó Julia, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Sobre Arthur, sobre su trabajo, sobre ese fondo problemático. Necesito la verdad». La pausa al otro lado de la línea parecía interminable. «Comprendo», dijo por fin Verónica. «Pero, como ya he dicho, firmé un acuerdo de confidencialidad». «No te estoy pidiendo que testifiques ante un tribunal», se apresuró a asegurarle Julia. «Solo necesito saberlo, por mi propio bien. Y quizá me ayude a comprender si el dinero de mi marido, el dinero del que hemos vivido todos estos años, era legítimo». Hubo otra pausa. «De acuerdo», aceptó finalmente Verónica. «Pero no por teléfono. ¿Podemos vernos en un sitio tranquilo?» «Sí, claro. ¿Dónde y cuándo?» Acordaron verse dentro de una hora en un pequeño café a las afueras de la ciudad, lejos del distrito financiero, donde podrían encontrarse con conocidos comunes. Mientras esperaba un taxi, Julia se dio cuenta de repente de lo mucho que había cambiado su vida en las últimas 2 semanas. De un matrimonio perfecto a la ruina, de la confianza en el futuro a la incertidumbre absoluta, de la imagen de su marido como devoto padre de familia a ¿qué? ¿Un estafador? ¿Un criminal? No conocía de nada al hombre con el que había vivido 30 años. Este pensamiento la golpeó con su despiadada veracidad. No conocía ni sus verdaderos sentimientos, ni su brújula moral, ni siquiera sus actividades profesionales. El taxi se detuvo delante de ella y Julia le dio la dirección del café. Mientras conducía por las calles de Múnich, observó los edificios, los parques, la gente que se apresuraba a sus quehaceres, y se sintió extrañamente ajena, como si todo aquello estuviera sucediendo en una película y no en la vida real. La cafetería Blue Engel resultó ser un lugar acogedor, con cortinas azul oscuro y fotografías antiguas en las paredes. Julia eligió una mesa en un rincón, lejos de las ventanas, y pidió té, negándose a tomar pasteles, a pesar de que no había comido mucho desde por la mañana. Verónica llegó a la hora acordada. Se había cambiado después del banco y ahora llevaba unos simples vaqueros y un jersey, lo que la hacía menos llamativa. «Gracias por quedar», dijo Julia cuando Verónica se sentó frente a ella. «No estoy segura de que estés tan agradecida cuando te enteres de todo», replicó ella, «pero comprendo tu necesidad de saber la verdad». La camarera trajo otra taza de té y las dejó solas. «Háblame de ese fondo problemático», preguntó Julia, sintiendo que le temblaban las manos bajo la mesa. Verónica respiró hondo, como para ordenar sus pensamientos. Linder & Partners siempre ha tenido fama de empresa financiera fiable y prestigiosa, empezó, pero detrás de esa fachada había muchas cosas desagradables. Franz Lindner era un líder brutal
que no dudaba en utilizar cualquier medio necesario para conseguir sus objetivos. El acoso sexual a las empleadas era solo una parte del problema. Tomó un sorbo de té antes de continuar. La empresa también estaba implicada en otras actividades dudosas. Blanqueo de dinero para algunos clientes con antecedentes penales, falsificación de estados financieros, evasión fiscal a gran escala. Julia sintió que se le hundía el corazón. ¿Y Arthur? Arthur era una de las personas clave del sistema, confirmó Verónica. Tenía un don para los números y sabía cómo ocultar cualquier transacción sospechosa para que ni siquiera los auditores más meticulosos notaran nada extraño. Lindner le apreciaba por ello y le recompensaba generosamente. «Pero eso es un delito», susurró Julia, sintiendo que su rostro palidecía. «Si es cierto, Arthur podría acabar en la cárcel. Por eso es tan valioso para la empresa», asintió Verónica. «Sabe demasiado. Si abandonara la empresa, supondría un grave riesgo para Lindner. Por eso se le mantenía a raya. Grandes primas, privilegios especiales, pero siempre en el entendimiento de que estaba tan implicado como la dirección». Julia recordaba cómo Arthur siempre hablaba de su valor especial para la empresa, de sus habilidades únicas que le hacían indispensable. Ella pensaba que se refería a su capacidad financiera y analítica, pero ahora... Aquella mañana, Julia se despertó con una idea clara. Había llegado la hora del último acto de este drama. Se miró largo rato en el espejo del baño. Su cara parecía más vieja que hace unos meses, pero en sus ojos apareció una nueva expresión, la firmeza de una persona que sabe lo que vale y no permitirá que nadie le arrebate su dignidad. Abrió su armario y sacó su mejor traje de negocios, un estricto traje gris oscuro, perfectamente confeccionado, que siempre le inspiraba confianza. Una elegante blusa de seda color marfil, joyas mínimas, solo los pendientes que había heredado de su madre. Zapatos de tacón bajo que la hacían sentirse segura y cómoda. Antes de salir, Julia revisó el contenido de la carpeta de cuero que había preparado por última vez. Dentro había copias de los documentos que Verónica le había ayudado a reunir e identificar, extractos financieros del banco, copias de la correspondencia de Arthur que su abogado había obtenido por orden judicial y, por último, la decisión judicial del día anterior. Todo estaba allí. Julia consiguió la dirección de Tamila Klein a través de Margaret, la mujer de Hans, un colega de Arthur con el que mantenía buenas relaciones. «Sé que no es asunto mío, pero después de lo que hizo, tienes derecho a saberlo», dijo Margaret mientras entregaba a Julia una nota con la dirección. El lujoso complejo residencial, Residence Maximilian, estaba situado en uno de los barrios más prestigiosos de Múnich. La alta valla, los guardias de seguridad en la entrada y los cuidados terrenos eran indicios de la riqueza de los residentes. Julia se bajó del taxi y dudó un momento, pero luego se dirigió a la entrada con determinación. Aún no había llegado hasta el guardia, cuando de repente oyó una risa familiar. Miró hacia atrás y vio a Arthur y Tamila saliendo por la entrada lateral del complejo. No se habían fijado en ella, estaban demasiado ocupados el uno con el otro, riendo y hablando como una despreocupada pareja de enamorados. Tamila era una mujer atractiva, con un elegante peinado corto y rasgos expresivos. Llevaba un elegante abrigo color crema con un caro vestido debajo. Pero los ojos de Julia se fijaron en el broche de la solapa del abrigo de Tamila, una pieza vintage de zafiro y diamantes que Arthur le había regalado a Julia por su 20º aniversario y que se había llevado consigo al marcharse. «No han pasado ni 2 meses y ya lleva mis cosas», pensó Julia, sintiendo que algo doloroso le oprimía el pecho. Agarrando la carpeta con más fuerza, se dirigió hacia la pareja. «Buenas tardes, Arthur», dijo, sonando sorprendentemente tranquila. Arthur se giró bruscamente, y la sorpresa en su rostro fue tan evidente que en otras circunstancias Julia podría haber sonreído. «¿Julia?». Se recuperó rápidamente, y su rostro adoptó una expresión de fría cortesía. Tamila se quedó paralizada a su lado, obviamente no preparada para aquel encuentro. Julia volvió la mirada hacia ella y se dio cuenta de que la mujer tocaba instintivamente el broche. «Ah, tú debes de ser Tamila», dijo Julia, manteniendo el tono uniforme. «Es un broche precioso. Me quedaba muy bien cuando lo tenía».
Tamila se puso pálida y miró a Arthur, que estaba de pie con el rostro tenso. «¿Qué quieres?», preguntó bruscamente. «Oh, creo que sí», respondió Julia, levantando ligeramente la carpeta. «Tengo algo que te interesará, y la policía financiera y la oficina de impuestos». Arthur se estremeció como si recibiera un golpe. «¿De qué estás hablando?». «Quizá podríamos hablar en un lugar más privado», sugirió Julia, señalando con la cabeza a varios transeúntes que los miraban con curiosidad. Arthur dudó claramente, pero luego asintió a regañadientes. «Vayamos a un café cercano». Tamila parecía desconcertada, pero los siguió en silencio hasta una pequeña cafetería a la vuelta de la esquina. Eligieron una mesa en el rincón más alejado, donde nadie pudiera oírles. Arthur pidió café para todos, aunque era evidente que ninguno tenía ganas de tomárselo. «¿Y cuál es la gran noticia?», preguntó, tratando de sonar seguro, pero Julia notó que sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa. Abrió la carpeta y sacó el primer documento. «Es un informe de transacciones del Fondo para Problemas de Lindner, como lo llamaban en la empresa», dijo en voz baja pero clara. «Aquí está tu firma en una transferencia de 50.000 euros a Anna Weber, la ex asistente de Lindner, que amenazó con presentar una demanda por acoso sexual». Arthur intentó arrebatarle el papel, pero Julia se lo quitó rápidamente. «No te preocupes, es solo una copia. Los originales ya los tiene mi abogado». «Te estás tirando un farol», siseó Arthur, pero su rostro palideció. «Esto es una transferencia a las Islas Caimán», continuó Julia, mostrando otro documento. 400.000 euros, oficialmente por servicios de consultoría, pero en realidad para un cliente corporativo acusado de fraude. Su firma, su código de autorización. «Arthur, ¿de qué está hablando?», susurró. «Dice tonterías», replicó Arthur, pero su voz sonó poco convincente. «¿Y esto?». Julia sacó otro documento. «Es un extracto de la misma cuenta suiza a la que transferiste nuestros ahorros conjuntos. Resulta que esta cuenta lleva años recibiendo fondos de Lindner, tus primas especiales por servicios especiales». «Cállate», espetó Arthur, mirando a su alrededor. «No sabes de lo que estás hablando». «Oh, sé exactamente de lo que estás hablando», replicó Julia con calma. «Verónica Koch fue de gran ayuda al proporcionar la información inicial, y luego fue cuestión de técnica. Las peticiones adecuadas, las preguntas adecuadas a las personas adecuadas». Ahora Arthur no solo estaba pálido, sino casi gris. Tamila lo miraba con horror e incomprensión. Y por último, Julia sacó el último documento. «Esta es la decisión judicial recibida ayer. Según ella, todos los regalos que me quitasteis deben ser devueltos, incluido ese broche». Señaló con la cabeza el adorno del abrigo de Tamila. «El tribunal también determinó que ocultaste deliberadamente propiedades y bienes durante el divorcio, lo que constituye una violación de la ley». Arthur permaneció en silencio, mirando los documentos con la expresión de un hombre que ve cómo su mundo se desmorona. «La policía financiera ya ha iniciado una investigación sobre el fondo de problemas», continuó Julia. «Me temo que tu carrera en Lindner Partners ha terminado. No puedes hacer eso», dijo finalmente Arthur. «Me destruirás». «No, Arthur», negó Julia con la cabeza. «Te destruiste a ti mismo cuando decidiste construir tu vida sobre la mentira y el fraude. Cuando decidiste que podías simplemente borrar los 30 años de nuestra vida juntos, coger todo lo que te importaba y marcharte sin mirar atrás. Me dijiste que tu mujer había aceptado el divorcio, que simplemente os habíais distanciado». Su voz temblaba de indignación. «Nunca mencionaste ningún plan financiero ni ningún fraude». Se quitó el broche y lo puso sobre la mesa. «Puedes quedarte con tu broche», le dijo a Julia, «y con todo lo demás que te quitó. No lo necesito». Tamila echó una última mirada a Arthur, llena de decepción y rabia. Luego se dio la vuelta y salió del café, dejándolos solos. Arthur estaba sentado con la cabeza gacha y los hombros caídos. Parecía un hombre que de repente hubiera envejecido 10 años. «¿Qué quieres?», preguntó en voz baja. «¿Dinero? ¿La casa para ti solo? Diga el precio». Julia recogió lentamente los documentos y los guardó con cuidado en la carpeta. Luego cogió el broche y se lo guardó en el bolso.
Solo quiero lo que me pertenece por derecho, dijo, poniéndose en pie. Y la verdad. Pero la verdad no puede ocultarse, Arthur. Ha llegado su hora. Lo dejó sentado solo en una mesa con un café frío y sin tocar. Al salir del café, Julia no sintió ni el triunfo ni la alegría de la venganza, solo un extraño y amargo alivio. Era como si por fin se hubiera quitado de encima la pesada carga que había estado llevando todas estas semanas. Un cálido viento primaveral azotaba el pelo de Julia cuando se encontraba en la terraza de su nueva casa. El pequeño pero luminoso ático del centro de Múnich había sido su refugio durante el último año. Un año de cambios y retos extraordinarios, pero también un año de renacimiento. Desde la sexta planta podía contemplar una pintoresca vista del casco antiguo, con las agujas doradas de la iglesia de San Pedro brillando al ponerse el sol. Julia tomó un sorbo de su aromático café e inhaló profundamente. A sus 54 años, se sentía más joven y viva que nunca en los últimos 10. Su teléfono vibró. Un mensaje de Helen. ¿Has visto las noticias? Ya hay veredicto. Julia volvió al salón y encendió la televisión. La principal noticia del día no se hizo esperar. El rostro familiar de Arthur apareció en la pantalla, cansado y envejecido, mientras salía de la sala escoltado por la policía. Hoy, un tribunal de Múnich ha dictado sentencia en el caso del escandaloso fraude financiero que sacudió el mundo empresarial alemán el año pasado. Arthur Berger, antiguo director financiero de Linder & Partners, fue declarado culpable de fraude financiero, blanqueo de dinero y delitos fiscales. El tribunal lo condenó a 5 años de cárcel y una multa de 2 millones de euros. El caso de Berger formaba parte de una investigación a gran escala sobre Linder & Partners, que acabó con varios altos ejecutivos, entre ellos el fundador Franz Lindner, procesados. Julia apagó el televisor. No sintió regodeo ni alegría, solo una extraña sensación de conclusión, como si por fin hubiera pasado la última página de un libro largo y agotador. La investigación sobre Linder & Partners había durado casi 8 meses. Las pruebas que Julia reunió con la ayuda de Verónica y otros antiguos empleados de la empresa se convirtieron en el punto de partida de la policía financiera. Cada día traían nuevas revelaciones, nuevos escándalos. El imperio de Lindner se desmoronaba ante nuestros ojos, llevándose consigo a quienes habían ayudado a ocultar los delitos empresariales durante años. Al principio, Arthur intentó negociar con las fuerzas del orden, ofreciendo información a cambio de clemencia. Pero las pruebas contra él eran demasiado sólidas, su papel en la trama demasiado importante, como para librarse con un leve susto. Su juicio de divorcio tuvo lugar unas semanas después de aquella memorable visita a Arthur y Tamila. Resultó que Tamila había dejado a Arthur casi inmediatamente después de aquel encuentro, cuando se dio cuenta de con quién se había comprometido realmente. Julia no la odiaba, solo sentía un poco de lástima por ella. Tamila era tan víctima de las mentiras de Arthur como ella. El tribunal falló a favor de Julia. Le devolvieron todos los regalos que Arthur le había quitado y le reconocieron el derecho a la mitad de los bienes comunes, incluidos los que Arthur había intentado ocultar. La casa en la que habían vivido tantos años se vendió. Julia no quería quedarse en un lugar que le recordaba el pasado. El timbre interrumpió sus recuerdos. Cristina, su hija, estaba en el umbral con un pequeño ramo de flores primaverales. «Enhorabuena por tu nuevo hogar, mamá», dijo abrazando a Julia. «Aunque llevas 2 meses viviendo aquí, acabo de llegar de Viena». «No pasa nada, cariño, me alegro de que hayas podido venir», contestó Julia, acompañando a su hija al salón. Las relaciones con los niños fueron difíciles durante todo el escándalo. Al principio, Thomas y Cristina no querían creer en todo lo que estaba ocurriendo. Intentaban reconciliar a sus padres y luego se indignaban, culpando a su madre o a su padre. Pero poco a poco, a medida que se iba conociendo la verdad sobre las actividades de Arthur, aceptaron la realidad y apoyaron a Julia. «He visto las noticias sobre... ¿Papá?», dijo Cristina con cautela, sentándose en el sofá. Julia se lo pensó. ¿Qué sentía por Arthur ahora que todo había terminado? La rabia hacía tiempo que se había desvanecido, dejando solo las cenizas de los viejos sentimientos. «Lo dejé pasar», respondió por fin. «Todos estos meses he estado intentando comprender cómo pude vivir durante 30 años con un hombre al que en realidad no conocía.
Pero ahora me doy cuenta de que eso no refleja quién soy. El hecho de que confiara, amara, creyera, solo dice cosas buenas de mí. Y el hecho de que él traicionara mi confianza, solo dice cosas buenas de él. Cristina cogió la mano de su madre. «Eres increíble, mamá. Cuando pienso en lo que pasaste el año pasado...» «Fue el año más duro de mi vida», convino Julia. «Pero también fue el más importante. Me enseñó cosas que no sabía de mí misma. Mi fuerza, mi valor». Se levantó y se acercó a la pared donde colgaban sus nuevos cuadros, mientras Julia volvía a pintar, su antigua afición que había descuidado durante su matrimonio. Cuando Arthur se marchó, llevándose todo lo que me había dado, me sentí desolada. Como si hubiera borrado una parte de mi vida, me hubiera quitado mi identidad. Pero con el tiempo me di cuenta de que no podía quitarme lo que me importaba. Mi dignidad, mis recuerdos, mi capacidad de amar y confiar pasara lo que pasara. Esa misma noche, después de que Cristina se marchara, Julia se sentó en la terraza a contemplar las estrellas iluminando la ciudad. Hace un año, pensó que su vida había terminado. La traición de Arthur, la destrucción de su matrimonio, el escándalo financiero. Todo aquello parecía un golpe demoledor del que era imposible recuperarse. Pero la vida resultó ser asombrosa en su capacidad para renovarse. Poco a poco, el dolor fue remitiendo. Julia se reencontró con viejos amigos que había descuidado durante su matrimonio, encontró una nueva pasión en el voluntariado y empezó a dar clases particulares de historia. Las batallas legales habían terminado, los problemas financieros se habían resuelto y había conseguido ahorrar lo suficiente para vivir cómodamente, sin preocuparse por el futuro. Pero lo más importante era que se había preservado a sí misma, su esencia, su capacidad para disfrutar de la vida. El teléfono volvió a sonar. Un mensaje de Hans, un colega de Arthur, con el que había quedado para almorzar amistosamente en los últimos meses. ¿Cenamos mañana a las 7? Hay un nuevo restaurante italiano en el casco antiguo. Julia sonrió y dijo que sí. Tal vez algún día se arriesgaría a abrir de nuevo su corazón. O tal vez no. Pero lo más importante era que ahora era su elección, su vida, su libertad. Volvió a mirar las estrellas que centelleaban sobre Múnich. 30 años de matrimonio habían terminado en traición, pero su historia no había terminado. Al contrario, era solo el comienzo de un nuevo capítulo en el que ella no era víctima de las circunstancias, sino protagonista de su propio destino.